Observador Existencialista presenta el manejo de las emociones y cómo controlarlas. A lo largo de la vida del ser humano, podemos contemplar muchas de sus fases en base a las vivencias que llegó a confrontar y que confronta ahora en su presente. El ser humano se construye de muchos factores. Uno de ellos es el psicológico. En este podemos conectar a todos los demás factores que construyen al ser humano. Es imposible querer analizar al ser humano como un individuo, pues siempre está en contacto con su entorno, con otros individuos, consigo mismo. Una de las características principales de las raíces humanas psicológicas son los sentimientos y las emociones. En el mundo, por todos lados, es común escuchar a personas que la pasan quejándose por todo, ante todo tipo de situación, y esto genera mucho ruido. Es muy complicado hoy día encontrar a un ser humano que sea silencioso, poco ruidoso o armónico. Esto lo digo por varias razones. Hoy día se nos presentan situaciones con los medios de comunicación masivos que nos pueden generar un sinfín de emociones y sentimientos al interactuar con el mundo digital. De mismo modo, influye sobre nosotros de muchas formas, más de las que podríamos llegar a imaginar. Cuando conectamos lo que vivimos de manera cotidiana con los medios de comunicación, formamos un vínculo que difícilmente se quiebra. El ser humano va en constante búsqueda del placer, pues nuestro cerebro es hedónico. Busca sentirse vivo y sentirse activo. Cuando no te sientes así, entonces puedes llegar a confrontar padecimientos como el estrés y la ansiedad, a sentimientos y pensamientos intrusivos profundos, de vacío, que te hagan sentir que cada vez peor. Por solo mencionar algunos, estamos acostumbrados a pensar que solo cuando el cuerpo duele es cuando estamos enfermos. Llegamos a pensar que el mundo padece de dolencias cuando entra en conflictos masivos. Eso es muy sencillo, dejar la mente del individuo de lado, pero casi siempre es la raíz de todos los problemas que confronta a sí mismo, en la sociedad y en el entorno, que son detonante entonces de problemas más grandes. Buscamos respuestas externas para males que son internos. La cura está dentro de nosotros mismos. El medio y los otros individuos pueden influir. Solo no dejemos de lado que la respuesta verdadera a cómo me siento siempre estará dentro de mí y solo llegaremos a esa respuesta conociéndonos y estudiándonos. ¿Cómo nombrar o usar algo para nuestro beneficio si no lo conocemos? No se puede. Simplemente no podemos ni nombrar ni utilizar algo que desconocemos. A pesar de que sea funcional, simplemente no existe, ya que seremos ignorantes de su existir y de su función. En los medios, en las escuelas, en la sociedad, es muy difícil de encontrar algo que nos ayude a estudiarnos y comprender las emociones y los sentimientos humanos. Es algo esencial y necesario. Para comprenderlas principalmente a las emociones, hay que saber que el ser humano percibe a base de sus sentidos, de sus 5 sentidos, y esto comienza a generar cosas desde una primera instancia. Eso como la emoción, el enojo, la felicidad, el miedo, la tristeza, el asco o el interés. Esas son las emociones, y de ellas detonan los sentimientos, que son más duraderos y profundos. Llegan a tener un significado personal, ese que tú les asignes. Las emociones son universales, todos las pueden sentir y vivir de la misma manera, pero los sentimientos y sus interpretaciones no. Ellos nos acompañan a lo largo de nuestra vida y se detonan siempre que ocurra algo
que nos haga recordar y vivir ciertas emociones en el presente. Ejemplos de algunos sentimientos serían los celos, la ira, la frustración, el placer, la vergüenza, la culpa o el orgullo, solo por mencionar algunos. Al irónico es que esto provoca que pocas veces te lo expliquen y casi nadie te enseña a manejarlos y controlarlos, habiendo tantos medios de comunicación y espacios de interacción humana. Solo nos queda algo, y es que hablemos de emociones. El enojo, por ejemplo, es como un fuego interno que explota y que genera muchas otras sensaciones en el humano. Es difícil de controlar y fácilmente se escapa de nosotros. Nos conduce a actuar de formas desmedidas y descontroladas, nos impide pensar y nos lleva a generar un daño a los demás, pero principalmente a nosotros mismos. Cuando estamos enojados es común comenzar a maldecir, insultar y dañar a los otros, y a nosotros mismos de manera indirecta. Nos insultamos y menospreciamos cuando estamos enojados. No saber manejar el enojo es como beber un veneno. Cada que nos insultamos, que nos dañamos y que lo hacemos a los demás, estamos bebiendo veneno que nos hará daño a la larga. Acabará generando problemas a nuestra salud, a nuestro cuerpo, en nuestra mente. Viéndolo desde otra perspectiva, para hablar de la tristeza, hemos de comprender que la tristeza es algo profundo que arraiga al ser humano. Puede hacer que reacciones de maneras introvertidas o extrovertidas. Casi siempre se asocia al llanto y genera un sentimiento de perder algo, un vacío. Se genera cuando algo no sale como lo planeamos, cuando perdemos algo, o cuando nos alejamos de nosotros y del mundo. También puede ser un indicador de enfermedad. No dejemos de lado que podemos percibir lo que pasa en el entorno, sí, pero también podemos percibir lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. La tristeza es como un viento frío que nos golpea de lleno al estar descubiertos y vulnerables en un día poco favorable. Por otro lado, si hablamos de la felicidad, podemos inferir que nace del sentirse maravillado por algo que ofrece el entorno, el ambiente o nuestro interior. Cuando estamos felices podemos sentirnos en una cierta estabilidad y optimismo de las situaciones que confrontamos. Estar feliz es ser como un sol que irradia energía y plenitud, aunque no hemos de confiarnos del todo. La felicidad en exceso puede llevarnos a contemplar el mundo de maneras excesivamente positivas. Esto nos expone a más riesgos y posibilidades de confrontar a otras emociones negativas. Para contemplar al miedo, hay que hacerlo de una manera muy transparente, pues no sabemos realmente qué es lo que intenta hacer el miedo. El miedo puede generar que nos ocultemos y nos apartemos del mundo, huir de los problemas, sin darnos cuenta que el miedo realmente intenta ponernos alerta y preservar nuestra seguridad sobre el mundo. Podemos pensar al miedo como algo malo o negativo, cuando realmente el miedo intenta salvaguardarnos y procurar nuestra seguridad. No dejemos que el miedo se confunda con el desinterés de salir a probar cosas nuevas. No dejemos que el miedo sea un impedimento para el interés y la responsabilidad. Precisamente para hablar de interés, hemos de comprender que siempre debe haber una chispa que detone curiosidad ante el mundo. Cuando logramos sentir interés por el mundo que nos rodea, entonces podemos lograr adquirir conocimientos. Aquellos que han logrado desarrollar el interés por cosas nuevas han aportado grandes cosas a las sociedades, en su construcción, en búsqueda del progreso, del conocimiento, de la innovación. Podemos pensar sobre el asco. Es imposible no querer percibirlo, también como una alerta del interior, para ponernos a salvo.
El ser humano corre peligros y atraviesa situaciones que lo hacen sentir agobiado ante el mundo. Querer escapar de algo que nos genera rechazo no es malo. Después de todo, estamos buscando ponernos a salvo. Lo que no podemos permitir es que el miedo construya nuestra perspectiva ante el mundo, o permitirle fraccionar nuestra interacción con el entorno. Que algo nos genere rechazo no quiere decir que no tenga nada para aportarnos. Para concluir, como podemos ver, el ser humano se compone y descompone de emociones que se basan en lo que percibe del mundo para hacerlo sentirse en contacto e interacción. Así como intentan preservar su existencia, buscan hacerlo perseverar, transgreder y sobrevivir ante el mundo. Saber que algo existe y cómo percibirlo con el fin de sobrevivir. Sé que pertenezco al entorno y me puedo configurar a él sin problemas. Lo que podemos hacer es no huir de las emociones, no podemos huir nunca de ellas. Lo que sí podemos aprender es lidiar con ellas, aceptarlas, manejarlas, no dejarlas que se apoderen de nosotros o de nuestro juicio. Sé que tengo emociones y las acepto. No permito que me impidan vivir y experimentar, pero acepto que buscan ponerme a salvo. Esto es ser humano. Y para saber ser humano, hay que estudiarnos, comprendernos, escucharnos y trabajar en nosotros. Eso ha sido todo por hoy. Agradeciendo haberse quedado. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Espero que este video haya sido de tu agrado. Te invito a suscribirte, dar me gusta, comentar qué te ha parecido el video y compartir con personas a las que les pueda ayudar o generar interés. Saber lo que piensas me ayudaría muchísimo a seguir trayendo contenido de calidad. De mismo modo, te invito también a ver otros de mis videos y redes sociales. Están en la caja de comentarios. En ellos he tocado una gran cantidad de temas que podrían parecerte interesantes. Mandando un fuerte saludo y enviando un montón de bendiciones a ti y a tus seres queridos, se despide tu amigo el observador existencialista. Sería un gusto vernos en el siguiente video. Dando un último despido, hasta la próxima.